Año 2025, Weston, Florida. Ya no hay fotógrafos esperando afuera. Ya no hay flashes. Ya no hay fans gritando su nombre ni autos frenando para pedirle una foto. Solo existe una mansión valuada en casi $6 millones, escondida detrás de bardas altas, jardines perfectamente cuidados y ventanas polarizadas que no dejan ver nada hacia adentro. Es una casa diseñada para no llamar la atención, para existir sin ser vista. Lo más extraño es que la propiedad no está registrada a nombre de ninguna celebridad, ni de ninguna actriz conocida. En los papeles oficiales aparece un nombre común, un nombre que no genera titulares ni nostalgia: Amalia Méndez. Nadie corea ese nombre, nadie lo busca en internet, nadie lo asocia con la televisión mexicana. Y aún así, detrás de esos muros vive una mujer que durante años fue uno de los rostros más reconocidos de México. Una mujer que en los años 90 no podía caminar por la calle sin ser rodeada por gente. Durante esa década, Adela Noriega estaba en todas partes. Su cara dominaba la televisión abierta. Sus telenovelas detenían ciudades completas a la hora de transmisión. Las familias organizaban su tiempo para verla. Era admirada, premiada, protegida por la industria y convertida en símbolo de un tipo de feminidad que el país consumía sin cuestionar. Era la reina absoluta del melodrama televisivo. Y después, sin aviso previo, sin conferencia de despedida, sin escándalos públicos visibles, desapareció, se esfumó. Han pasado más de 15 años sin una entrevista en video confirmada, sin fotografías verificadas, sin explicaciones que realmente convenzan. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor y con eso se hubiera terminado su existencia pública. Por eso la pregunta real nunca fue si decidió retirarse. La verdadera pregunta siempre ha sido por qué tuvo que desaparecer de esa manera, en silencio total. Porque cuando una mujer deja el poder sin hacer ruido, muchas veces no es porque quiere irse, sino porque quedarse cuesta demasiado. Y en el caso de Adela Noriega, ese precio no parecía estar relacionado con su carrera artística. Las versiones que han sobrevivido con el paso del tiempo apuntan a algo más complejo. Algo que toca temas políticos, algo que roza lo biológico, algo que incluso se conecta con temas familiares y hereditarios. Esta historia, según quienes la han contado durante décadas, se sostiene sobre 3 pilares que nunca han sido aclarados completamente. El primero habla de un episodio de violencia extrema dentro de una habitación de hospital, donde una mujer sin poder habría sido atacada por alguien que sí tenía influencia absoluta. El segundo menciona la existencia de un niño llamado Carlos Rodrigo Salinas Noriega, quien durante más de 30 años habría vivido bajo la identidad de sobrino, cargando un apellido que supuestamente no podía pronunciar públicamente. Y el tercero habla de una fortuna inmobiliaria, construida lejos de los reflectores, lo suficientemente grande como para sostener una vida de lujo total sin necesidad de volver a trabajar nunca. Aquí no se habla solamente de rumores de revista. Quienes sostienen esta historia mencionan grabaciones filtradas atribuidas a una ex primera dama, registros de propiedades en los condados de Miami-Dade y Broward, periodistas que supuestamente arriesgaron su carrera, tratando de documentar información que muchos preferían ignorar. Se habla de un sistema que no destruye directamente a las figuras incómodas, sino que las esconde en silencio hasta que dejan de existir para el público. Bajo esa narrativa, Adela Noriega no solo interpretó personajes trágicos en televisión. Según estas versiones, ella habría vivido su propia historia dentro de una realidad mucho más dura, una historia que no habría sido escrita por guionistas, sino por estructuras de poder mucho más grandes que la industria del entretenimiento. Y dentro de esa historia, su mayor legado no serían sus novelas ni sus personajes, sería su silencio. Para entender cómo alguien que fue considerada una reina de la televisión terminó convertida en una figura casi fantasmal, hay que regresar al momento exacto en el que la fama dejó de ser solo fama y empezó a mezclarse con algo más grande, algo de lo que ya no se regresa igual. Todo comenzó mucho antes de la política,
Antes del poder presidencial, antes de los pasillos vigilados y las decisiones que nunca quedan escritas, comenzó en una casa común de la Ciudad de México a finales de los años 70, cuando Adela Amalia Noriega Méndez todavía era solo una niña que observaba el mundo desde abajo, con esa combinación peligrosa de timidez y sensibilidad, que no hace ruido, pero lo registra todo. Adela nació el 24 de octubre de 1000. Creció en un ambiente donde la estabilidad nunca estaba asegurada. Su padre murió cuando ella todavía estaba aprendiendo qué significaba sentirse protegida. Y cuando una figura así desaparece tan temprano, no deja solo tristeza, deja un vacío profundo, un hueco silencioso que con los años se transforma en necesidad. Necesidad de cuidado, necesidad de aprobación, necesidad de sentir que existe alguien que puede poner orden cuando todo parece desordenado. A los 12 años, mientras otras niñas todavía jugaban a imaginar su vida adulta, Adela fue descubierta en un centro comercial. No fue porque ella estuviera buscando fama, no fue porque estuviera tratando de escapar de su realidad, simplemente fue vista. Y ese detalle es importante. Desde el principio su vida no avanzó porque ella decidiera entrar a ese mundo, sino porque otros decidieron que ella era especial. Primero fueron los cazatalentos, luego los productores, y después, según distintas versiones, hombres que se movían en espacios donde nadie hacía demasiadas preguntas. En 1984, apareció por primera vez en televisión, pero el punto real de cambio llegó en 1987, cuando participó en la telenovela Quinceañera. Ahí fue cuando el país entero empezó a verla como símbolo. Adela se convirtió en el rostro de la inocencia, la joven frágil, la víctima que sufre en silencio, la chica que el público quería proteger. Millones de personas la veían llorar en pantalla, sin imaginar que fuera del set, ella ya había aprendido a hacer exactamente eso, guardarse lo que sentía, callar. En esos años, Televisa no era solo una empresa de entretenimiento, funcionaba como un sistema completo donde se mezclaban fama, política y lealtades. Emilio Azcárraga Milmo llegó a decir abiertamente que la televisora servía al régimen. Dentro de ese ambiente, las estrellas no eran solo artistas, eran activos, eran imágenes útiles, eran piezas que podían moverse dentro de una maquinaria que premiaba la obediencia y castigaba la exposición innecesaria. Adela encajaba perfectamente en ese modelo. No hacía escándalos, no buscaba portadas por polémicas, no daba entrevistas profundas, terminaba de grabar y desaparecía. Mientras otras actrices construían personajes públicos ruidosos, Adela se volvía invisible fuera de cámara. Miraba hacia abajo, hablaba lo necesario. Aprendió muy rápido que en ese ambiente la discreción no era solo una cualidad, era una moneda de supervivencia. La muerte de su madre en 1995 terminó de cerrar ese círculo de pérdidas, pero incluso antes ya era claro que Adela había desarrollado un tipo de instinto muy particular para sobrevivir. No confrontar, no explicar, no exponerse. Su silencio no era vacío, era una estructura de protección emocional. Algo que la protegía, pero que también podía hacerla vulnerable frente a personas que supieran ocupar ese espacio. Especialistas en psicología describirían ese perfil como altamente empático, introspectivo y emocionalmente receptivo. Personas así no buscan controlar el entorno, buscan sentirse seguras. Y cuando el poder se presenta no como amenaza, sino como protección, la línea entre seguridad y riesgo se vuelve muy difícil de ver. Este detalle es importante, porque cuando el poder se acercó, según muchas versiones, no lo hizo con violencia directa. Llegó en forma de promesa, en forma de cuidado, en forma de orden. Para alguien que creció entre pérdidas tempranas y silencios obligados, esa sensación puede parecer hogar, no peligro. Y ahí, según quienes han contado esta historia durante años, comenzó todo realmente. No con escándalos, no con hospitales, no con exilio, sino con el momento en que una mujer entendió que a veces, para sobrevivir,
Desaparecer puede ser la única opción antes de que el mundo decida desaparecerte a su manera. Pero el poder todavía no había mostrado su forma real. Eso vendría después, cuando el silencio dejó de ser una decisión personal y pasó a ser una condición obligatoria. En 1988, México no solo cambió de presidente, cambió el ambiente completo del país. Carlos Salinas de Gortari llegó al poder después de una elección que dividió profundamente a la sociedad, y con ese cambio llegó una forma distinta de control, una forma de gobernar, donde la realidad no se debatía públicamente, se administraba desde arriba. Y ahí, según quienes siguen armando esta historia pieza por pieza, empezó el punto donde la fama y el poder dejaron de caminar separados. Ese mismo año, mientras la residencia presidencial se convertía en el centro de decisiones que casi nadie podía ver completas, Televisa seguía siendo el escenario más grande del país. No solo era entretenimiento, también era un puente silencioso entre la televisión y la política, un lugar donde ambas cosas podían convivir sin dejar pruebas visibles. En ese momento, Adela Noriega había pasado de ser una niña descubierta por casualidad en un centro comercial a convertirse en el rostro que el público mexicano sentía que debía cuidar. Para millones de personas representaba pureza, inocencia, tristeza contenida, la imagen de alguien que sufre pero resiste. Y ese punto es importante, porque el poder no solo se fija en la belleza, el poder se fija en lo que puede moldear, en lo que no hace ruido, en lo que no cuestiona. Adela ya era famosa por sí sola, pero lo que la volvía tan atractiva y al mismo tiempo tan vulnerable, según muchas versiones, era su forma de ser. Era extremadamente reservada. Desaparecía en cuanto terminaban las grabaciones. Hablaba poco. Bajaba la mirada. Parecía alguien que había aprendido desde muy joven que guardar silencio era más seguro que explicar lo que sentía. Los rumores comenzaron como suelen empezar en México, en conversaciones discretas, en mesas donde la gente hablaba en voz baja, en camerinos, en fiestas donde los nombres importantes solo se mencionan cuando la música está lo suficientemente fuerte para taparlo. Se empezó a decir que ella y un hombre muy poderoso se habían conocido a través de esas jerarquías invisibles que existían alrededor del mundo de la televisión, donde una invitación no siempre era un halago, a veces era una orden disfrazada. Se decía que había un encanto real, pero también una diferencia enorme de poder. Por un lado, una actriz joven que había crecido con vacíos emocionales desde muy pequeña. Por el otro, un hombre que representaba estabilidad, protección, estructura, y también un tipo de peligro que normalmente no se ve hasta que ya es demasiado tarde. En 1993 apareció una frase que hasta hoy sigue siendo recordada. En una entrevista, Adela mencionó que un funcionario de muy alto nivel la cortejaba y usó una expresión muy mexicana, un mero petatero. Es una forma de decir, el que manda, el jefe. Ella intentó suavizarlo, hacerlo sonar como una amistad, pero la frase quedó flotando en el aire. Porque cuando alguien usa ese tipo de palabras, normalmente está señalando el tamaño del poder que hay detrás. Ese año, 1993, es señalado por muchas teorías como el punto donde todo se acelera. Es el año en el que se habla de viajes a Miami, de debe de rumbo, de movimientos que parecían oportunidades laborales, pero que para algunos eran otra cosa. También es el año del que surge una de las versiones más oscuras, el supuesto incidente en un hospital privado de alto nivel. Algunos periodistas han contado durante años una versión que nunca ha sido confirmada oficialmente. Hablan de un hospital con seguridad fuera de lo normal, de presencia de elementos de seguridad del Estado, de Adela dentro de una habitación relacionada con un parto o posparto. En esas versiones aparece también la figura de la esposa del político, informada y furiosa, y se habla de una agresión física. No hay pruebas públicas que confirmen esto, pero la historia se repitió tantas veces que se volvió parte del mito mediático. Lo que esas versiones dicen es
que lo verdaderamente importante no habría sido la supuesta agresión, sino lo que vino después, porque a partir de ese momento, según estas narrativas, el secreto dejó de ser un rumor de farándula y pasó a convertirse en algo que debía manejarse con extremo cuidado. Se empezó a hablar de la existencia de un niño que no podía existir públicamente dentro de la historia oficial. Según estas teorías, cuando el poder se enfrenta a algo que puede incomodarlo, no siempre lo niega directamente. A veces lo esconde. Y ahí aparece la idea del sobrino, la figura de la hermana como pantalla pública, el niño apareciendo en algunos entornos sociales con otra narrativa familiar. Bajo esas versiones, Adela habría tenido que vivir interpretando el papel más duro de todos, presentarse como tía de un niño que, según esas historias, en realidad sería su hijo. En ese punto, si uno cree esas versiones, ya no se trataría de romance ni de escándalo. Se trataría de supervivencia, porque si el silencio ya era parte natural de su personalidad, el sistema lo habría convertido en una obligación. Lo que sigue, según estas narrativas, ya no sería glamour ni fama. Sería algo más parecido a un exilio, una vida construida lejos del país, lejos de cámaras, lejos del ojo público. Y también sería el inicio de lo que muchos llaman la segunda generación de esta historia. Un hijo creciendo, supuestamente bajo otra identidad, sabiendo que su apellido real sería algo que no podía decir en voz alta. Bajo ese enfoque, 1993 no habría sido simplemente un salto internacional ni una decisión artística. Habría sido una salida de emergencia disfrazada de oportunidad profesional. En México, cuando el poder decide que una historia no debe seguir circulando, no apaga el programa, apaga a la persona pública. Ese mismo año, mientras el país vivía bajo la influencia del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Adela tomó un vuelo rumbo a Miami y firmó con Telemundo para protagonizar una telenovela. En la superficie parecía expansión profesional, una estrella mexicana entrando al mercado latino en Estados Unidos. Pero quienes creen estas teorías siempre repiten la misma idea. Nadie se va en la cima sin una razón fuerte. A partir de ahí empieza lo que muchos describen como un exilio silencioso. No un exilio político oficial, sino un exilio personal. El de las personas que el sistema no elimina públicamente, pero tampoco deja vivir con normalidad frente a la sociedad. En los años 90, Miami no era solo playas y vida nocturna. También era un lugar donde muchas personas con poder movían dinero, propiedades, acuerdos y, según algunas historias, también identidades. Un lugar donde apellidos importantes podían proteger secretos lejos de la mirada pública. Y en ese escenario, según quienes sostienen esta historia, comenzaría la etapa más silenciosa de la vida de Adela Noriega. Ahí, lejos de las oficinas de periódicos de la Ciudad de México y lejos de los fotógrafos insistentes que seguían cada paso de las figuras de Televisa, se podía intentar construir algo que dentro del país habría sido imposible mantener sin provocar un escándalo enorme. Y según varias versiones que se han repetido durante años, ese algo habría sido un niño. De acuerdo con historias difundidas por algunos periodistas del medio del espectáculo, ese hijo habría nacido aproximadamente entre mí para poder existir. Ese niño tenía que mantenerse invisible públicamente, porque si su existencia se aceptaba abiertamente, el problema ya no sería de chismes o revistas de espectáculos, sería un asunto político, nacional, algo imposible de controlar. Según esas narrativas, se habría construido una solución fría y calculada, una historia oficial sencilla y creíble. El niño sería presentado como sobrino. La hermana de Adela funcionaría como figura pública para sostener esa versión. Y ella tendría que interpretar el papel más difícil de su vida, mostrarse ante cámaras y periodistas como tía, no como madre. Imaginar esa situación implica pensar en una mujer cuya carrera se basó en interpretar emociones profundas frente a una cámara, obligada en su vida real a repetir una versión que no podía romper. No habría guión
ni ensayo ni pausa, solo la repetición constante de una historia necesaria para proteger algo más grande que ella misma. Durante años algunos periodistas aseguraron que ese menor aparecía cerca de ella en espacios muy controlados, sets de grabación, eventos privados, círculos cerrados. También circularon nombres distintos, versiones diferentes, historias que confundían más de lo que aclaraban. Pero la idea principal siempre era la misma. Existía un menor cuya identidad estaba rodeada de ambigüedad. Y en sistemas de poder complejos, muchas veces el mejor método para esconder algo no es negarlo por completo, sino mezclarlo con rumores, versiones contradictorias, historias imposibles de comprobar. Así, cualquier pregunta termina en la misma respuesta. No hay prueba. Bajo esas teorías, ese joven habría crecido sin presencia pública, sin redes sociales visibles, sin biografías oficiales, como si su vida fuera un archivo cerrado. Y ahí aparece otra capa de la tragedia que describen estas versiones. No solo habría heredado dinero o estabilidad económica, también habría heredado silencio. Una identidad que, si fuera cierta públicamente, podría causar consecuencias enormes. Pero también habría heredado una cultura de discreción absoluta, la idea de que se puede vivir con lujos y comodidad siempre que se mantenga la invisibilidad total. Con el paso del tiempo, según estas historias, la relación entre ambos se habría construido más como una relación de dos personas que comparten un mismo secreto que como la de una celebridad y un familiar común. Una relación basada en un acuerdo no escrito, un pacto que no se firma en papel, sino que se sostiene en el miedo y en la necesidad de sobrevivir, porque cuando el poder obliga a alguien a desaparecer públicamente, la única opción que queda es convertir ese secreto en tu entorno de vida y aprender a existir dentro de él. Y después viene la parte más fría de todas, el dinero, porque el silencio, en historias así, no solo se mantiene con distancia, también se mantiene con recursos económicos enormes. El exilio emocional o mediático no se sostiene solo con la decisión de callar, se sostiene con estructuras financieras, con propiedades, con intermediarios, con sistemas diseñados para que nada se rompa y nadie tenga razones para hablar. Desde mediados de los años 90, según lo que se ha dicho muchas veces en el medio, la vida de Adela habría dejado de ser realmente pública, aunque su fama siguiera intacta. Aparecía en televisión, sí, pero su vida privada estaba completamente protegida. Circularon versiones sobre propiedades adquiridas mediante terceros, casas registradas a nombre de empresas, cuentas manejadas por intermediarios. Nada de esto se ha confirmado oficialmente, pero la narrativa se repitió durante tantos años que terminó formando parte del mito mediático alrededor de su figura. Porque en contextos de alto poder, el error no suele ser tener una relación secreta. El error es dejar rastros. Durante los años en que trabajó en producciones fuera de México y luego volvió por periodos cortos, su ritmo laboral llamó la atención de muchos. No aceptaba proyectos largos seguidos, desaparecía temporadas completas, evitaba entrevistas importantes. No construía una imagen pública constante como otras actrices de su generación. Era como si cada aparición estuviera calculada solo para cumplir compromisos y después volver al silencio. En el centro de todo, según estas versiones, siempre estaría el menor, un niño que habría vivido bajo un sistema de protección muy estructurado. Seguridad privada, colegios discretos, rutinas cambiantes, cambios constantes de residencia entre Estados Unidos y México, siempre con un perfil bajo. No sería una vida de encierro ni de carencias, sino algo que muchos describen como una jaula dorada. Cómoda, segura, pero vigilada. Aquí el dinero deja de verse como premio y pasa a verse como condición. Porque cuando alguien financia tu tranquilidad total, también está financiando tu silencio. No haría falta firmar contratos formales. El mensaje sería claro: mientras todo se mantenga estable, no habrá escándalos, no habrá persecución mediática,
no habrá destrucción pública. Pero romper ese equilibrio podría traer consecuencias que nadie tendría que explicar en voz alta. Bajo esa lógica, su retiro definitivo en 2000, según muchas interpretaciones, no fue un final dramático. Fue un apagado total. Terminó su último proyecto y simplemente dejó de existir públicamente. Sin despedidas, sin giras de prensa, sin entrevistas emocionales. Para alguien que fue una de las figuras más grandes de la televisión mexicana, esa forma de desaparecer fue extraña. Pero para alguien que, según estas historias, ya vivía bajo reglas no escritas, habría sido lo más lógico. Para ese momento, el supuesto hijo ya no sería un niño, habría crecido lejos del público, pero no lejos de los círculos de poder. Quienes dicen haber seguido esa historia hablan de educación internacional, vida cómoda, perfil bajo absoluto, sin redes sociales visibles, sin exposición mediática, como si hubiera aprendido desde muy joven una regla fundamental: la discreción no es una elección, es una forma de sobrevivir. Aquí aparece la parte más dura y más fría de toda esta historia. Según esta narrativa, el dinero no compró felicidad real, compró estabilidad. Y en situaciones así, la estabilidad muchas veces funciona como otra forma de encierro, porque ella, bajo esta idea, no podía hablar libremente, pero tampoco podía desaparecer por completo. No podía reconstruir una vida totalmente normal, no podía amar sin miedo. No podía contar su versión de lo que pasó. Cada decisión de su vida estaba marcada por una pregunta silenciosa. Si decía algo, ¿valía la pena arriesgarlo todo? Así pasaron los años, mientras la gente en México seguía inventando teorías, especulando o simplemente olvidando. Ella, según estas versiones, fue construyendo una vida donde lo más importante ya no era la fama ni la carrera, sino proteger un secreto que, según estas historias, tenía identidad, tenía rostro, tenía edad, y dependía completamente de que ella no cometiera errores. En ese punto, ya no se habla de una actriz que decidió retirarse. Se habla de una mujer que habría elegido desaparecer para proteger algo que el poder nunca habría permitido que existiera públicamente. Y ahí aparece el verdadero costo del silencio. No el dinero, no las propiedades, no el lujo, sino renunciar a tener control total sobre tu propia historia. Pero hay otra parte todavía más inquietante. Ningún acuerdo dura para siempre. El poder cambia, las personas envejecen, los pactos se debilitan. Y cuando eso pasa, el silencio deja de ser protección y empieza a convertirse en un riesgo. Con el tiempo, según esta narrativa, el silencio dejó de ser una estrategia temporal y se convirtió en una forma de vida permanente. Nunca hubo un anuncio oficial diciendo que ella se retiraba. No hubo última alfombra roja, ni entrevista de despedida, ni una imagen final para cerrar el ciclo. Simplemente dejó de aparecer. Y en lugar de generar un escándalo enorme, lo que quedó fue algo más extraño. Una desaparición organizada, limpia, sin ruido. Desde los años 2000, mientras su nombre seguía apareciendo en listas de grandes figuras de la televisión, su vida, según estas historias, ya ocurría en otro nivel. Un nivel donde no había paparazzi, donde los vecinos no hacían preguntas incómodas y donde cada movimiento estaba pensado para no dejar rastros. Weston, Florida, se convirtió en ese espacio perfecto. No era el Miami del lujo exagerado o del espectáculo. Era el Miami de las personas que quieren desaparecer sin dejar de vivir cómodamente. Fraccionamientos cerrados, vigilancia privada, rutinas tranquilas. Un lugar ideal para no ser visto. Allí, bajo el nombre legal que se menciona en estas versiones, habría construido algo que nunca tuvo cuando era famosa: control. Control de su espacio, de su tiempo, de quién entraba y quién salía de su vida, y sobre todo, control de la narrativa. Porque cuando ya no puedes contar tu historia públicamente, lo único que puedes hacer es evitar que otros la cuenten por ti.
En el centro de esa vida, según esta versión, estaba su hijo. Ya no un niño protegido con historias públicas, sino un adulto que creció con una regla clara: no existir públicamente. Habría aprendido que su identidad era un tema peligroso, que ciertos apellidos eran palabras que no se podían usar, y que la discreción no era una cualidad opcional, sino una herramienta para sobrevivir. Mientras otros hijos de famosos construían carreras públicas y presencia en redes, él habría aprendido a moverse sin llamar la atención. Madre e hijo, bajo esta historia, habrían desarrollado una relación marcada por circunstancias extremas, no solo afecto, sino unión basada en el silencio compartido. En los años 90, ella habría sido la barrera que protegía. Habría enfrentado rumores, miradas incómodas y preguntas indirectas. Habría guardado silencio para que él creciera lejos del foco mediático. Con el tiempo, según estas versiones, ese equilibrio habría cambiado. Cuando ella decidió no volver a la televisión, él habría tomado el rol de protector, encargándose de mantener distancia entre ella y el mundo público. Bajo esta narrativa, él habría administrado la vida práctica: inversiones, propiedades, contactos, permitiendo que ella viviera sin exponerse. Y ese cambio no habría sido casual, sino resultado de años aprendiendo a desaparecer del mapa público. A veces, como pasa con las figuras que desaparecen, surgían rumores de que alguien la había visto. Una foto borrosa, alguien que juraba haberla visto en un café, historias sobre visitas discretas a México. Siempre apariciones breves, sin confirmaciones, sin declaraciones, sin pruebas claras. Cada rumor reforzaba la idea de que su ausencia no era olvido, sino decisión. En 2018 apareció otro rumor fuerte: una supuesta enfermedad grave. La noticia se difundió rápido, pero fue negada públicamente por su familia. Y esa reacción mostró algo importante. Muchas personas necesitaban un final trágico para entender su desaparición. Una enfermedad, una caída, algo que explicara todo. Pero la idea de que simplemente eligiera vivir lejos del público resultaba difícil de aceptar para muchos. La versión más simple, según esta narrativa, sería que ella estaba viva, estable económicamente, pero viviendo dentro de límites muy claros. Sin poder regresar del todo, sin poder contar todo, sin poder cerrar completamente su historia pública. Así pasaron los años sin escándalos ni regresos dramáticos. Madre e hijo, según estas versiones, siguieron viviendo dentro de esa jaula dorada, cómoda, silenciosa, protegida pero limitada. En ese proceso dejó de ser vista como actriz, como mito o como personaje público. Se convirtió, para esta historia, en algo más incómodo: una persona que sobrevivió guardando silencio. Y todavía queda la pregunta más fuerte dentro de esta narrativa: ¿por qué ese silencio sería permanente? ¿Por qué no habría un regreso real? ¿Por qué? Para que una identidad privada pudiera seguir existiendo, la figura pública tuvo que desaparecer socialmente. Durante años, cada cierto tiempo surgían rumores de un posible regreso, proyectos nuevos, telenovelas pensadas para ella, historias escritas especialmente. Su nombre volvía a circular, generaba nostalgia, despertaba interés, y luego el silencio regresaba. Según esta interpretación, no era indecisión ni timidez, era algo más profundo. Para entender por qué nunca volvió, esta historia plantea una idea incómoda: que su retiro no habría sido solo profesional, sino existencial. Es decir, no dejar de actuar por elección artística, sino dejar de existir públicamente como forma de sobrevivir. Volver significaba exponerse, y exponerse significaba abrir una puerta, que dentro de esta narrativa habría permanecido cerrada durante años con una combinación de dinero, influencia, acuerdos silenciosos y miedo. No era simplemente regresar a la actuación, no era solo sentarse frente a una cámara para hablar de personajes, recordar escenas famosas o agradecer al público. Era colocarse otra vez frente a un sistema que nunca olvida y frente a una audiencia que, tarde o temprano, siempre hace la misma pregunta:
porque el problema no era el primer día de entrevistas, ni el primer proyecto, ni el primer evento público. El problema era lo que inevitablemente llegaría después. En algún punto, alguien preguntaría lo que todos llevan décadas preguntándose. No sobre su carrera, no sobre sus éxitos, no sobre su legado artístico. La pregunta sería personal, directa, imposible de esquivar. ¿Quién es el padre de tu hijo? Y dentro de este relato, esa pregunta se convierte en una especie de calle sin salida, porque no existe una respuesta que no tenga consecuencias. Negarlo implicaría, bajo esta historia, sostener una versión que podría romperse si algún día aparecieran documentos, grabaciones, testimonios o pruebas biológicas. Vivir con la posibilidad constante de que el pasado regrese en forma de evidencia. Pero confirmarlo, según esta misma narrativa, sería todavía más grave. Significaría reactivar un conflicto político enterrado durante décadas. Volver a poner en el centro del debate público a una UNIA que, aunque ya no gobierne, sigue representando una etapa completa del país. Aquí el punto no es solo el nombre, sino lo que simboliza. Porque en este tipo de historias los nombres dejan de ser personas y se convierten en estructuras, en recuerdos colectivos, en símbolos de poder. Y los símbolos, cuando se tocan, reaccionan. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa si el contexto cambió. El peso histórico sigue ahí, latente. Bajo esta lógica, ella habría entendido muy temprano que no existía una forma real de ganar. Si hablaba, podía perder la tranquilidad que había construido durante años. Si guardaba silencio, perdía la posibilidad de volver a la vida pública. Y dentro de este relato, tomó una decisión definitiva: desaparecer, no como una rendición, sino como una estrategia final de control. Porque, a diferencia de otras figuras vinculadas al poder, aquí se plantea que nunca existió una legitimación pública. No hubo matrimonio oficial. No hubo apellido compartido, no hubo un lugar reconocido dentro de la historia pública. Solo, según esta narrativa, un acuerdo no escrito. Tú te retiras del foco y nosotros garantizamos que nada te falte. Seguridad, estabilidad, protección económica, pero el precio sería absoluto. Silencio total. Y ahí aparece uno de los conceptos más duros de todo este relato: la muerte social, no la física. No la visible, sino la desaparición pública. La figura famosa deja de existir para que la persona privada pueda seguir viviendo. La actriz deja de ser necesaria para que la madre, la mujer real, pueda mantenerse a salvo. Dentro de esta historia, no existe un regreso posible cuando el costo implica poner en riesgo a alguien más. No existe aplauso suficiente, ni reconocimiento suficiente, ni éxito suficiente que compense el peligro de romper ese equilibrio. Por eso, cada rumor de regreso en este relato funciona casi como una alerta, como un recordatorio de que la memoria colectiva es lenta, pero nunca desaparece del todo. La industria del espectáculo, que en algún momento pudo proteger, también puede destruir. Y en esta narrativa, ella lo habría entendido con el paso del tiempo. Por eso su ausencia no se presenta como un misterio sin explicación, sino como una decisión sostenida durante años. Una renuncia consciente, repetida todos los días. Mientras otras figuras desaparecen porque el público deja de buscarlas, aquí la idea es diferente. Desaparecer teniendo todavía oportunidades. Y ese detalle cambia completamente la lectura, porque implica que la salida no habría sido por falta de éxito, sino por exceso de riesgo. Dentro de este relato, la actriz no tuvo despedida pública, no tuvo cierre emocional frente a cámaras, no tuvo un último discurso. Simplemente dejó de existir como figura mediática, pero la mujer, la persona fuera del personaje, seguiría viva, protegida, vigilante, viviendo dentro de una tranquilidad que tampoco sería completamente libre. El mundo sigue preguntándose por qué nunca volvió, y esta narrativa propone una respuesta dura. Porque algunas historias no terminan, se sellan, no se retiran, se guardan, no se explican,
se congelan. Aquí el silencio no sería el final de una carrera, sino una forma de supervivencia. No hay despedida simbólica, no hay comunicado final, no hay momento de cierre. Solo un silencio sostenido durante décadas, un silencio que, según este relato, no sería improvisado ni producto del cansancio. Sería una decisión tomada frente a estructuras de poder. Y como toda decisión tomada en ese contexto, habría tenido un precio enorme. Hoy, dentro de esta historia, mientras el público sigue preguntando dónde está y qué pasó con ella, la vida que se describe es una vida fuera del tiempo del espectáculo, sin entrevistas, sin fotografías confirmadas recientes, sin declaraciones públicas, solo rastros indirectos, movimientos financieros discretos, cambios de residencia, una vida diseñada para no dejar huellas claras. Porque la lección que plantea esta narrativa es simple. Quien ha vivido demasiado cerca del poder aprende que a veces la única forma de sobrevivir es desaparecer del mapa público. La mujer que dominó la televisión mexicana en los años 90, que encabezó proyectos enormes, habría entendido algo antes que muchos. La fama no protege, expone, y cuando la exposición deja de ser un riesgo personal y se convierte en un riesgo para alguien más, la decisión deja de ser profesional y se vuelve instintiva. Proteger a un hijo, proteger a la familia, proteger lo único que realmente importa. Dentro de este relato, no pudo existir un retiro oficial, porque un retiro implica explicaciones, y las explicaciones abren grietas. Por eso, según esta historia, eligió el borrado progresivo, dejar que la imagen pública se congelara en el tiempo, que el recuerdo colectivo mantuviera intacto su momento más fuerte, que el pasado se volviera intocable. El precio habría sido altísimo: renunciar a homenajes, renunciar a premios, renunciar a la posibilidad de contar su versión, dejar que otros hablen, que inventen, que exageren, mientras ella permanece en silencio, porque responder implicaría volver a entrar a un juego que nunca estuvo diseñado para que ella ganara. Aquí no hay vencedores claros, no hay villanos simples, solo acuerdos silenciosos, vidas protegidas a cambio de ausencias largas, verdades que no se dicen porque decirlas no cambia el pasado, pero sí puede destruir el presente. Dentro de este relato su legado artístico sigue vivo. Las telenovelas siguen transmitiéndose, los personajes siguen en la memoria del público, pero su legado real, según esta narrativa, sería otro. Demostrar que a veces la decisión más radical no es quedarse y resistir, sino irse a tiempo. No hubo escándalo final, no hubo caída pública, no hubo decadencia televisada. Solo una salida silenciosa, una puerta cerrada en el momento exacto, una vida protegida del ruido mediático, y un hijo que creció lejos de un reflector que nunca pidió. Al final, dentro de esta historia, no se cuenta la vida de una actriz que se retiró. Se cuenta la historia de una mujer que habría entendido demasiado pronto cómo funcionan el poder, la fama y el silencio, y decidió no enfrentarlos directamente. Decidió sobrevivir. Y dentro de esta narrativa, el silencio no solo fue su última actuación, también fue la única que realmente pudo controlar.